Y es cierto que hubo un momento en mi vida en el que me pasó una cosa, que es la muerte de un familiar muy cercano, que era mi padre. O sea, con el tema de la ansiedad, con el estrés o con el sentir tus emociones, te tienes que vivir al final. O sea, tanto la persona que muere tiene que irse como las personas que se quedan tienen que vivir ese proceso, y no podemos juzgar las decisiones que hemos tomado en el pasado con las que tomaríamos ahora, por ejemplo. O sea, no las podemos comparar. No sé, es como que tienes como un rechazo porque te da miedo tener que abrirte con la gente, pero bueno, ya solo compartir el rato con la gente y las experiencias de cada uno, para mí fue como si en ese momento la vibración del mundo subiese. Me llamo Marta y tengo 22 años y bueno, yo empecé a venir aquí a Sara porque bueno, me lo recomendó un amigo, que él ya había venido durante varios meses y yo en mi vida pues había tenido varias cosas, pero nunca me había atrevido como a venir a terapia. Y es cierto que hubo un momento en mi vida en el que me pasó una cosa, que es la muerte de un familiar muy cercano, que era mi padre, y pues a partir de ese momento yo dije, bueno, ahora ya es el momento de tener que venir a terapia y de tener que trabajarme a mí misma, la salud mental y todos los problemas que yo a lo mejor tenía. Y pues a raíz de eso es cuando empecé a venir y eso, gracias a un amigo que me la recomendó. Es decir, que a través de tu amigo conociste a Sara. Sí. ¿Y qué es lo que destacarías de Sara como terapeuta? A mí lo que más me gusta de Sara es que, bueno, sobre todo que es una persona muy adaptable, porque al final yo conozco a varias personas que vienen aquí a terapia, pero siempre que hablamos de cosas en general, bueno, de la terapia o de problemas que tenemos, hay personas que dicen, pues a mí Sara me ha recomendado esta técnica, y a lo mejor yo digo, pues a mí me ha recomendado esta otra. O sea, que es una persona que se adapta mucho a las circunstancias que tú tienes y a cómo tú eres como persona. O sea, a lo mejor viene una persona por un duelo y no le da las mismas técnicas a mí que a otra persona, y eso me gusta mucho porque es como que te está ayudando muy personalmente. O sea, te está recomendando cosas que te vienen muy bien a ti como persona, individualmente. Entonces es como un trato muy personalizado para cada uno. Y también lo que me gusta es que es una persona que, aunque vengas una vez y hablar con ella, pero en general de la vida, no de cosas así más psicológicas o espirituales o lo que sea, es que es una persona que te transmite mucha tranquilidad, porque se le nota incluso en la forma de hablar que, no sé, te hace ejercicios para estar más tranquila, como por ejemplo las barras de la consciencia o así, y te hace también meditaciones o, no sé, ejercicios así que te hacen estar más tranquila, y eso es lo que ella me transmite y eso también me gusta de ella. ¿Cómo ha mejorado tu vida? ¿Cómo ha mejorado tu vida? Me gustaría saber. Pues a mí me ha mejorado. A ver, yo al final empecé a venir por un duelo, pero es verdad que de tantos años que no había hecho terapia, pues se me habían acumulado muchas cosas, y es cierto que a mí me ha mejorado la vida, sobre todo en el tema del duelo, porque yo creo que es una cosa que empecé como muy mal, porque era la primera vez que lo vivía y encima de una persona muy cercana, pero además ya no solo del duelo, sino de todo en general. O sea, con el tema de la ansiedad, con el estrés o con el sentir tus emociones, a mí Sara me ha ayudado mucho, porque al final me ha servido para entender como las emociones que yo siento y aceptarlas y ver que se puede al final como convivir con un poco todo. O sea, sean emociones más difíciles de llevar o más fáciles, y eso pues me ha ayudado bastante. Es decir, que es un proceso que todavía continúa, ¿no? Porque sigues creciendo, ¿no? Cuando vienes a ver a Sara, sí, en tu interior. Sí, al final yo creo que la terapia también, da igual donde sea, es un proceso que empiezas como poco a poco, pero al final cuando miras hacia atrás, imaginemos que llevamos por ejemplo pues un año, miras hacia atrás y te das cuenta realmente de todas las cosas que has ido avanzando, y que a lo mejor al día a día no te das cuenta porque no eres consciente, pero luego sí que vas viendo como mirando atrás y te das cuenta de que realmente cada cosa que habéis hablado en cada sesión te ha ido como
como formando un poco más la mente y como persona y vas como evolucionando al final. Como que la consciencia también se expande, ¿no? Si es lo que ella también trata mucho, ¿verdad, Sara? Sí. Por ejemplo, yo vine por el tema del duelo y recuerdo la primera sesión que a mí me gustó lo que me dijo porque cuando yo no le había contado todavía nada, ella me preguntó que cómo yo veía el tema de la muerte. O sea, a raíz de ahí es desde donde trabajamos las cosas. No es una persona que tenga, pues esta persona tiene un duelo, pues voy a hacer estos pasos para quitarle el dolor o lo que sienta, sino que es como que, no sé, es una persona que se adapta mucho a cada circunstancia de cada persona y si por ejemplo yo le dije, pues yo veo la muerte como un proceso y luego siento que hay algo más allá, pues ella me ayudó a través de ahí. Pero si eres una persona que eres más racional, por ejemplo, y no crees en otras cosas, por ejemplo, pues sí que ella te lo hace ver de otra manera. Es como que dependiendo de lo que tú creas así de base y desde donde tú piensas las cosas, te ayuda a trabajar. No es como que te está imponiendo un pensamiento, sino que va a raíz del tuyo para ayudarte. Es decir, que para ti el tema de la muerte también habrá como cambiado, ¿no? Con todo ese crecimiento personal, ¿no? Que tú tienes ahora de ese aprendizaje. Sí, a mí con todos los recursos que ella nos ha ido dando, tanto en vídeos o películas o recursos en general de técnicas, me ha ayudado mucho porque al final yo es cierto que sí que creía en la muerte como un proceso y como quizás que hay vida después de la muerte, pero eso son creencias personales, pero sí que me ha ayudado mucho porque al final yo ahora siento que la muerte es como un proceso más, o sea, como un paso más en tu vida que te tienes que vivir al final. O sea, tanto la persona que muere tiene que irse como las personas que se quedan tienen que vivir ese proceso y ser generosos como con la otra persona, con la persona que se ha ido y no aferrarse a la idea de que quiero que se quede aquí o quiero que esté conmigo. Y al final también depende de la persona que has perdido, porque yo creo que no es lo mismo perder a un padre que perder a un hijo, por ejemplo, pero sí que es verdad que al final, pues no sé, me ha ayudado a entender que la muerte y el duelo es un proceso que tenemos que vivir de forma como más amorosa. Porque en el fondo la muerte es como un proceso más, una etapa más de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un aprendizaje muy interesante y muy enriquecedor, ¿no? Para ti. Sí, a ver, yo empecé a venir por este tema, pero es cierto que es lo que he dicho antes, que al final cada persona tiene como detrás muchas más cosas. Y al final yo cuando empecé a venir aquí, pues sí que tenía que tratar eso, porque era una cosa que fue como la gota que ella colmó el vaso, pero es cierto que también he aprendido con ella otras cosas. Por ejemplo, el otro día lo hablé con ella, que antes a mí me costaba mucho aceptar las decisiones que yo había tomado en el pasado y me culpaba mucho con el yo de ahora por las cosas que yo había tomado antes, cuando realmente he aprendido gracias a ella que antes, o sea, nosotros antes tenemos unas experiencias y unos pensamientos y a raíz de varias cosas o varios años o el tiempo vamos como evolucionando y no podemos juzgar las decisiones que hemos tomado en el pasado con las que tomaríamos ahora, por ejemplo, o sea, no las podemos comparar. Y eso me ha ayudado mucho porque al final a mí eso me generaba mucha ansiedad el pensar, es que no debería haber tomado esta decisión o no debería haber hecho esto con todo lo que yo sé ahora, pero es que realmente antes no lo sabía. Entonces es como que me ha ayudado también a aceptar todo lo que he vivido y todo lo que he decidido y así me está ayudando también a tomar decisiones y luego no pensar en, es que a lo mejor luego me arrepiento. Claro, que tú nos estás explicando que cuando viniste aquí a la terapia, que eran unos temas muy concretos, luego te has dado cuenta que vas creciendo y también aprendes otras cosas que ni siquiera sabías que, ¿no? que existían en ti mismo. Es decir, es como un descubrimiento en tu interior, ¿no? ¿Qué tal tu experiencia en el grupo, en las sesiones de encuentros grupales? A mí, ya te lo dije, creo que me pareció muy bonito porque fue como un encuentro de mucha gente y para mí fue como si, no sé, esto ya son creencias personales, pero para mí fue como si en ese momento la vibración del mundo subiese.
Porque el hecho de estar allí compartiendo, o sin decir por lo que tú vienes, pero bueno, ya solo compartir el rato con la gente y las experiencias de cada uno y cómo cada uno puede ayudar al otro con lo que ha vivido, o no sé, pedir consejo, lo que sea, a mí eso ya me pareció como, no sé, como si estuviese la gente vibrando desde el amor. Al final nos amamos ahí desde muchos lugares, en el sentido de recibir lo que cada uno ofrece y aportar lo que uno también pues quiera compartir. Bueno. Y dejando a un lado como lo que es el ego, el miedo, ¿verdad? Yo creo que es un espacio donde nos relajamos para disfrutarnos. Exacto. Y disfrutarnos desde, pues eso, ¿no? Desde lo que acontezca. Y se hace mucha broma también. Sí, también. Porque hay muchos momentos divertidos. Claro, porque antes de conocer a Sara también es lo que tú decías. Tenías como un poco de miedo, ¿no? De venir a terapia, no sabías lo que era. Claro, sí, porque al final nunca lo había hecho y es como que mi amigo este que me lo recomendó, cuando, bueno, él sabía pues otras cosas que ya había pasado y él me decía, es que deberías ir porque a mí me va muy bien y deberías probarlo, no sé qué. Y yo siempre le decía, es que bueno, no sé, tampoco me hace falta o no sé, es como que tienes como un rechazo porque te da miedo tener que abrirte con la gente o tener que abrirte y contar tus problemas, porque al final el hecho de tener que enfrentarte a emociones que no te gustan como la ira o la tristeza, no sé, al final es como que te da mucha pereza, pero luego una vez ya empiezas y llevas a lo mejor un tiempo, es lo que he dicho antes, vuelves a mirar atrás y te acabas dando cuenta de que realmente has hecho bien, o sea, has decidido pues bien de venir y evolucionar. Quizás ese rechazo que imagino que a las personas les pasa, ¿no? Antes de ir a terapia tiene que ver con todos los pensamientos que están ahí guardados, ¿no? O es igual, albergados en relación a eso. Me relaciono más con esos pensamientos, ¿no? de resistencia para hacer un proceso, más que, como no lo sabemos, ojalá la gente dijera, tengo curiosidad, voy por curiosidad, ¿no? A ver qué encuentro. Bueno, es una invitación ir desde ahí. Pues, ¿quieres comentar alguna cosa más o tú quieres también, Sara? Y agradecerte, Marta, el camino compartido. Sí, yo también, porque son... Y andado. Sí, pues es lo que he dicho antes, que son muchos años, creo que llevo viniendo como un par de años, pero al final es como que agradezco mucho haber venido, o sea, haber tomado esa decisión que me costó, pero bueno, y haber venido, porque es como que aunque sigas trabajando las cosas y en tu vida te van a pasar muchas más cosas y vas a tener que vivir cosas que tampoco te van a gustar, el hecho de venir es como que ya te da unas herramientas que tú solo, sin ayuda de alguien, o sea, de nadie, no encontrarías, y gracias a venir es como que al final te dan muchas herramientas que luego tú puedes como aplicar en tu vida. O sea, si te pasa a lo mejor otra cosa similar a lo que te pasó, ya sabes cómo enfrentarlo, pero de manera saludable además, porque te han ayudado a enfrentarlo de esa forma. Claro, porque anteriormente ya lo has trabajado, por eso es tan importante antes de que llegue un problema, ¿no? Haberlo trabajado un poco antes, ¿no? Y que uno mismo ya puede con eso también, y solo hay que descubrirlo. Por eso la curiosidad es importante. Pero no todo el mundo, no todo el mundo es tan valiente, ¿no? Como para... Pero claro, cuando hablamos de valentía, tiene que ver con la valentía ante los pensamientos que hay en relación a la resistencia a llegar a una consulta, por ejemplo, o es igual, o alguien que te acompañe. Es eso solo. O sea, estamos siempre, digamos, de cara a unos pensamientos que estamos nosotros solo viendo. Desde ahí no tenemos mucha libertad. Porque a veces es más lo que pensamos que luego realmente el acto en sí, ¿no? Es nuestra cabeza, ¿no? La que nos... Sí, sencillamente es, o sea, toda la reactividad que hay, ¿no? En esta resistencia que se puede dar es en respuesta a esos pensamientos que reservamos ahí pues en la vida. Ante todo, si hay miedo al cambio, pues por lo que sea, ¿no? Porque nos tenemos que reinventar, desadaptar, da igual, reprogramar, formatear, pues es eso, ¿no? Nos gusta mucho el confort, el ser humano pues tiene esa peculiaridad, la tenemos. Pues muchas gracias, Marta, y sigue en este camino hacia tu interior y sanando todo lo que cada uno tenemos dentro. Gracias.